Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Primero que nada quisiera agradecer a mis amigas de Pensarc por haberme invitado a esta clase, a esta charla con ustedes. Quiero pues decirles que estamos todavía desde el encierro, entonces mandarles mis mejores deseos. Espero que todos estén bien, todos los que estén viendo este video. Me emocionó mucho el enfoque de este proyecto de Pensar, que es pues poner en relación la arquitectura con diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces no tuve duda en aceptar la invitación. De hecho me sentí muy honrado cuando me invitaron para hablar de la relación que podía haber entre el cine y la arquitectura. Básicamente lo que a mí me gustaría es hablar en torno a tres ideas que espero pues más o menos estructurar en el lapso del tiempo que tiene que durar este video. Una de esas primeras ideas tiene que ver con un problema que es como muy serio y que nos podría demorar muchísimo tiempo, pero bueno, ser concretos y ser muy sucintos en él, pero sí es el tema que tiene que ver con qué es la arquitectura y qué es el cine. A mí me gustaría encontrar, como me parece que es el deseo de este proyecto tan bonito que es Pensar, a mí me gustaría establecer vínculos, ¿no? Siempre desde mi formación, que más bien es en filosofía, he creído que algo muy importante es que los diferentes gremios, que las diferentes disciplinas, que las diferentes profesiones, no obstante su especialización específica, traten más bien de crear puentes en lugar de dividirse, ¿no? Y es algo muy común hoy en día que cada una de las disciplinas trata de, por ejemplo, mantener un espacio y un lenguaje común, pero distinto al de otras disciplinas o al de otras profesiones, y eso a mí me parece que es algo negativo. Lo que más me gusta no es tanto la fragmentación de los saberes en diferentes disciplinas o profesiones, sino las preguntas o los problemas que nos congregan a todos y que nos hacen pensar que las preguntas que tienen arquitectos, las preguntas que tienen filósofos, las preguntas que tienen cineastas o artistas en general, son preguntas comunes y que desde diferentes ámbitos y desde diferentes miradas pueden ser atendidas. Entonces, este proyecto me encantó, esta invitación me encantó, y el primero de los temas que a mí me gustaría desarrollar pues tiene que ver justamente con eso, con qué es el cine, qué es la arquitectura, y empezar a establecer puentes para ver eso de cómo podemos entender el cine como una experiencia arquitectónica, que en general pues ese es el tema o el título de mi intervención, de mi charla, el cine como experiencia arquitectónica. Sé que como título puede sonar muy exagerado, ¿no? Que el cine pueda ser una experiencia arquitectónica, pero no tengo la menor duda de que el cine es efectivamente también una experiencia del espacio, una experiencia del lugar, una experiencia de los recuerdos de las casas que nos han habitado o de las proyecciones de las casas que soñamos habitar. El cine no solamente, creo yo, representa espacios, sino que es en sí mismo una invitación a vivir de determinada manera el espacio. Entonces, ese primer tema sobre el que me gustaría reflexionar tiene que ver con qué es el cine y qué es la arquitectura y qué tienen en común. Hay un segundo tema sobre el cual también hablaré, una segunda idea, que es el tema que tiene que ver con la representación, ¿sí? Y a partir de esa idea de la representación, también establecer vínculos entre la arquitectura y el cine. Me parece que eso es lo más normal cuando se habla de los puentes o de los puntos en común que puede tener la arquitectura o cualquier otro fenómeno artístico o cultural con otro. Siempre pensamos en la representación. Por ejemplo, si esta charla se hubiera titulado solamente Cine y Arquitectura, creo yo que lo normal sería para el espectador pensar que se hablaría de cómo el cine representa ciertos espacios o cómo el cine
aborda ciertos lugares o ciertas manifestaciones arquitectónicas, ¿no? Efectivamente eso sucede, ¿no? Pero no es lo único y me parece a mí que tampoco es lo nuclear. De cualquier manera, uno de los segundos, el segundo de los temas que me gustaría abordar en esta charla tiene que ver con ese tema de la representación, de cómo efectivamente la arquitectura es y puede ser representada a partir del cine. Y el tercero de los temas yo creo que es el más interesante, ya no solamente sobre la idea de representación, como lo acabo de decir, sino con la idea de la experiencia, que es lo que le daría título a esta charla, ¿no? No solamente el cine como representación, sino la noción de experiencia que es común para la arquitectura y es común para el cine. La arquitectura es muchas cosas, pero entre esas cosas es una experiencia, podemos decir que tenemos una experiencia, por ejemplo, de un lugar o de un espacio construido o intervenido por diferentes elementos y por diferentes nociones humanas, pero en el fondo la arquitectura pues es también una experiencia, y lo mismo se puede decir del cine. El cine no solamente es una representación de algo, sino que el cine en sí mismo también es una experiencia. No es lo mismo acercarte al cine como si fuera un objeto, como para analizar una película o para disfrutar de ella, que ser consciente de toda la experiencia cinematográfica que implica pues estar ahí, digamos, a merced de imágenes, de sonidos que nos interpelen en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, ¿no? Incluso nuestra voluntad, que nos apelan a la totalidad de lo que somos como humanos. Entonces, bueno, básicamente esos serían los tres núcleos que me gustaría a mí reflexionar junto con ustedes, esperando que después tengamos algún espacio para poder tener un diálogo real y que no sea solamente la plática que yo pueda pronunciar ahora. Bueno, y entonces, a propósito del primero de los núcleos, del primero de los temas que me gustaría reflexionar con ustedes, pues lo primero que quiero decir es que tampoco son cosas que yo tenga por ciertas, ¿no? No es que sea algo cerrado, no es que yo venga y pueda compartir verdades absolutas o cerradas. Lo que quiero es compartirles pues cosas que he pensado a partir de eso y que creo que podemos en algún momento dialogar juntos, ¿no? Entonces son algunas pocas certezas que he conquistado, pero más que nada son pues ciertas preguntas o ciertas reflexiones que quiero compartir con ustedes. El primero de los temas sería esto de qué es el cine y qué es la arquitectura. Empecemos por la arquitectura. Ambos temas podrían ser tratados de muy diferentes maneras y desde muchos enfoques. A mí me gustaría tratar de ir digamos, al fondo, sobre todo, empezando por la arquitectura, preguntarnos de fondo qué es la arquitectura, ¿sí? Hay una definición que es la que a mí más me convence, es decir, cuando yo trato de pensar la arquitectura, es como yo me la explico a mí mismo, y yo creo que la arquitectura, en el fondo, es un esfuerzo humano por pertenecer. Es la manera en la que yo defino la arquitectura, que puede parecer una manera muy, muy superficial, pero creo que tiene su fondo. Y en esta intervención querría mostrar yo ese fondo de una definición que aparentemente es muy sencilla: el esfuerzo humano por pertenecer. La trampa de esa definición está justo en el hecho de la palabra pertenencia o pertenecer. Yo creo que si el ser humano tiene que hacer un esfuerzo para pertenecer, habría que asumir de entrada que en la naturaleza de lo que nos constituye como humanos, digamos en el fondo mismo de lo que somos como personas, está un fortísimo sentido
de desarraigo y de no pertenencia a un lugar. Y la arquitectura lo que viene a hacer es a paliar o a curar ese sentimiento de que no somos de ningún lugar. Es decir, que somos los seres, por así decirlo, desarraigados. Esto efectivamente tiene que ver con un enfoque de la arquitectura, yo diría que es un enfoque filosófico, preguntarnos por los fundamentos de la arquitectura, ¿no? No solamente por una definición que pueda ser puesta en un diccionario arquitectónico o en algún diccionario de cualquier otra índole, sino la pregunta de fondo de por qué hay arquitectura en la realidad humana. Es decir, por qué, a diferencia del resto de los seres vivos, los seres humanos no solamente creamos arquitectura, sino que estamos en la necesidad constante de hacer arquitectura, de intervenir nuestros lugares vitales, ¿no? Es en ese registro que yo creo que es el registro de mayor profundidad en la vida humana, en donde creo que la arquitectura no se trata solamente de una profesión muy digna, de un ejercicio extraordinario, sino, de grandes arquitectos y de grandes talentos, sino que se trata de uno de los ejercicios que en mayor medida nos humanizan o nos deshumanizan, justamente por tratarse de una de esas características tan esenciales para la vida humana, que es el desarraigo. Es decir, el hecho de que los seres humanos no somos animales o no somos seres vivos que ya tengan de por sí, por el hecho de haber nacido, un nicho o un lugar en el mundo al cual pertenezcan, ¿no? Entonces a mí me gusta partir de eso que parece muy obvio, pero que es lo esencial para cualquier ejercicio arquitectónico. El desarraigo, el hecho de que los seres humanos somos estos seres que vamos cargando en nosotros mismos una contradicción muy grande, ¿no? Y es la gran contradicción de, por un lado, ser seres biológicos, porque efectivamente lo somos animales, de eso no hay duda, pero por otro lado, saber, y esa es la gran paradoja o la gran contradicción que vamos cargando en nuestros cuerpos y en nuestras emociones, la gran paradoja es que al mismo tiempo que somos seres biológicos, la biología o la naturaleza no nos alcanza para solventar todo aquello que nos permitiría vivir y vivir de manera tranquila. Es decir, esto se ha abordado desde muchas disciplinas, particularmente desde el siglo XIX, es muy claro como todo el empuje que dio la teoría de la evolución, que generalmente la pensamos con Darwin, pero que bueno, efectivamente había ahí muchos científicos y muchos filósofos pensando en los procesos evolutivos, pero con mucha mayor fuerza se empieza a concentrar esto en la primera mitad del siglo XX. Y con disciplinas que ahorita nos suenan ya como disciplinas de toda la vida, pero que son disciplinas muy jóvenes, ¿no? Como lo puede ser la psicología o como lo puede ser la antropología cultural o la psicología social o la antropología social o la geografía social, es decir, esas disciplinas que son muy nuevas y que justamente parten de la certeza de que el ser humano es un animal incompleto. Es un animal que, aún siendo natural y aún siendo biológico, su biología no le da todas las respuestas como para poder vivir adecuadamente en el mundo. Entonces, en ese sentido, como lo dicen muchos arquitectos y filósofos y teóricos de la arquitectura, pues el ser humano es el ser que no tiene un lugar en el mundo, es el ser que está desarraigado, es el ser que está, dirán los antropólogos sobre todo, el ser que está roto, que tiene una fisura, una doble fisura, diría yo. Los seres humanos tenemos esa ruptura respecto de la relación que tenemos con nosotros mismos, pero también tenemos una fisura respecto de la relación que tenemos con el mundo, ¿no? Y a esa particularidad justamente a la que atiende la arquitectura. Es decir, la arquitectura, por eso decía que la definición que yo he logrado construir de la arquitectura podría parecer muy superficial, pero creo que tiene su fondo, es
es ahí, a esa gran necesidad a la que atiende el ejercicio arquitectónico, que evidentemente no es algo exclusivo de los que estudian arquitectura, sino que es algo común a toda la realidad humana, que es ante el problema de no tener un lugar o un nicho específico del mundo que nos acoja, un nicho que podríamos llamar esta es nuestra casa, como lo pueden tener el resto de los animales y de los seres vivos. Nosotros tenemos que construir nuestra casa. Nosotros tenemos que construir incluso nuestras nociones más básicas, como las nociones de intimidad, por ejemplo, o nuestras nociones de cuerpo, o de emociones, o de memoria. Eso es algo que la naturaleza no alcanzó a darnos, ¿no? Ese carácter de incompletitud o de ser seres fracturados, lacerados, incompletos, de haber, digámoslo así, de haber nacido antes de tiempo, que eso es lo que sucedió. En cualquier libro de teoría de la evolución sabemos que uno de los gestos fundamentales para que hubiera seres humanos fue el proceso de bipedestación, es decir, fue el proceso en el que aquellos primeros humanos e incluso especies prehumanas empezaron a erguirse y a caminar en dos puntos. Eso redujo al mínimo el proceso de gestación en el vientre de la madre, ¿no? Por un decir, en el caso de los australopitecos, que son una especie prehumana, pero ya antropomorfa, digamos, esas series o esas especies o esos animales prehumanos, pero sin los cuales no hubiera podido haber humanidad, tenían procesos de gestación de 14 o 15 meses, ¿no? Pero todavía eran cuadrúpedos, por ejemplo, ¿no? El proceso de bipedestación lo que hace es que los fetos o el producto, como se le suele llamar en biología, el producto humano, nacieran antes de tiempo, es decir, por un simple proceso comprensible para todos hoy en día de gravedad, a los seres humanos construir un proceso de locomoción que ya no era en 4 patas, sino en 2 piernas y liberando las 2 manos. Entonces, los humanos que venían, ¿no? Venían antes de tiempo. En estricto sentido biológico, podemos decir que la especie humana es una especie abortiva o abortada, es decir, nacida antes de tiempo, ¿no? Y lo que ocasionó ese nacimiento antes de tiempo es justamente lo que acababa de decir respecto de la arquitectura, ¿no? Que en todo momento tenemos la sensación de, aún siendo seres naturales y seres biológicos, sabemos que estamos incompletos. Y todo ese esfuerzo que hacemos para completarnos es lo que en general llamamos cultura, que es una palabra muy bella que etimológicamente significa cultivo. Lo que tenemos que hacer es que por ser seres incompletos nos tenemos que completar, nos tenemos que cultivar, ¿no? Esa incompletitud, esa laceración, esa ruptura, ese ser seres provisionales e incompletos tiene un montón de cosas sobre las que se pueden reflexionar. Pero ahora lo jalo un poco hacia la arquitectura. Es decir, una de esas cosas es que no hay ningún lugar específico del mundo que sea efectivamente para nosotros, ¿no? Y entonces vuelvo a mi definición de arquitectura. La arquitectura es el esfuerzo humano por pertenecer. Es decir, asumimos que el ser humano es el ser desarraigado, es el ser que no pertenece, es el ser que está rota su relación respecto del mundo y que tiene que hacer un esfuerzo adicional para hacer ese mundo suyo o para ser él mismo parte de ese mundo. Yo diría que cualquier esfuerzo que va en la línea de la pertenencia y del arraigo y del contacto y de la comunicación con el mundo es un gesto arquitectónico, ¿sí? Esto, por otro lado, efectivamente, bueno, ahora le estoy diciendo así con mis palabras y con la definición con la que yo me aclaro que es la arquitectura, pero por supuesto que ha sido tematizada por varios filósofos, ¿no? Voy a mencionar 2 que sé que son filósofos o pensadores, digamos, que son conocidos por los arquitectos, y que yo creo que quienes no los conozcan, pues habría que echarse un clavado en ellos,
Pero bueno, en general son libros muy leídos. Por ejemplo, por un lado está Martin Heidegger, ¿no? Heidegger tiene un pequeño texto que es una conferencia en realidad que fue pronunciada en los años 50 en Alemania, en la ciudad de Darmstadt, el famoso coloquio de Darmstadt, que a principios de los años 50 congregó a una serie de arquitectos, a los arquitectos más famosos y más reconocidos de muy, muy diversas generaciones. Eran los arquitectos jóvenes alemanes, pero también ya los arquitectos viejos, en una nación evidentemente herida o rota, que era la Alemania de posguerra, ¿no? Era la Alemania justo terminando la Segunda Guerra Mundial y los arquitectos se juntaron, lo cual es un gesto ya sumamente interesante. Los arquitectos se juntaron en ese famoso coloquio de Darmstadt para ver cuál era el futuro de un país como Alemania y cómo los arquitectos podían contribuir a un proyecto de nación en una nación que en ese momento estaba pues tan desahuciada, diría yo, ¿no? Además de arquitectos, invitaron a dos filósofos. Uno de los filósofos es el que acabo de mencionar, Martin Heidegger, y el otro es el filósofo español José Ortega y Gasset. Me voy a enfocar en Heidegger porque creo que es el más conocido por parte de los arquitectos, porque la conferencia que dio en ese coloquio es muy leída. Es una conferencia que se llama Construir, Habitar, Pensar, y sé que es un texto que se distribuye mucho, es un texto complejo ciertamente, pero que dice cosas muy interesantes. Resumiéndolo al máximo, porque tiene muchísimos vericuetos internos, pero resumiéndolo al máximo, Heidegger, como filósofo que fue invitado a un coloquio de arquitectos, terminó por decir que el verdadero problema del habitar, y lo digo textualmente, no es tanto la ausencia de viviendas, que en aquel entonces era un gran problema en la Alemania desvinculada de la posguerra, ¿no? Sino que el verdadero problema del habitar, decía Heidegger, era que los seres humanos aún no sabíamos bien cómo habitar. Y esa es una conclusión extraordinaria, es decir, es una conclusión muy sensible. Algunos podrían pensar que es políticamente incorrecta, porque lo que se estaba pensando ahí era cómo dar vivienda a un país pauperizado, ¿no? Lo que estaba diciendo este filósofo es, el verdadero problema no es de cantidad de casas que se construyan, sino que el verdadero problema es que efectivamente los seres humanos no sabemos habitar, los seres humanos no sabemos vivir, ¿no? Creo que eso cuaja con estas ideas que he tratado de articular previas a la mención de Heidegger, de cómo los seres humanos somos los seres incompletos. Efectivamente somos los seres que no sabemos vivir. Y otro filósofo, para cerrar esta primera idea, otro filósofo o pensador, porque es alguien más complejo, pues es Gaston Bachelard. Sé que el libro de Poética del Espacio es muy leído por los arquitectos y me da mucho gusto que así sea, y constantemente a mí me han pedido alguna palabra respecto de la noción de espacio o de poética del espacio en Bachelard. Yo creo que es un libro fundamental. Bachelard, desde el principio, en el primer capítulo de su Poética del Espacio, que es un libro fundamental, insisto, en ese primer capítulo él se plantea una pregunta que es una pregunta genial. Se pregunta si a través de las casas que cada uno de nosotros hemos habitado en el pasado, y más allá de las casas que soñamos habitar en el futuro, se puede destilar una especie de esencia de la intimidad y del habitar humano, ¿no? La pregunta que se está planteando Bachelard en ese libro es una pregunta de una hondura filosófica tremenda. Él está tratando de encontrar cuál es la esencia del habitar o cuál es la esencia de la intimidad. Y piensa que una manera para encontrar esa esencia es ir a las casas que hemos habitado en un ejercicio de memoria, por ejemplo, y aquí hablando por casa, no solamente la casa física, sino por ejemplo el espacio intrauterino, ¿no? Las primeras estancias nuestras en el mundo, y además todas las casas que soñamos habitar en un futuro, ¿no? Si a partir de ahí se puede destilar una esencia de lo que es el habitar. Esa es la pregunta que plantea en el primer capítulo del libro, e inmediatamente después, en el párrafo siguiente, dice que para resolver esa pregunta
no basta considerar la casa como un objeto. Y eso a mí me parece de una lucidez extraordinaria. Es decir, se está preguntando por cómo las casas que habitamos, que hemos habitado y que habitaremos, nos pueden ayudar para encontrar una esencia, pero nos está diciendo que para responder eso no tenemos que considerar la casa como un objeto. Queda abierta la pregunta, y lo retomaré enseguida, de si la casa no es un objeto, entonces, ¿qué es? Y bueno, a propósito de esta idea de que es una idea de Bachelard, pero yo la suscribo, ¿no? De que para solucionar los problemas fundamentales de la arquitectura y por ende los problemas fundamentales del ser humano, no debemos considerar la casa o la habitación o el hogar como un objeto. A propósito de esa idea, me gustaría agarrarme de ahí para hablar también un poco del cine. Porque efectivamente el cine tiene ya, con lo que he desarrollado hasta ahora, pues dos puntos en común con la arquitectura. Es decir, por un lado, el cine, como cualquier otra manifestación artística, y de hecho también como la filosofía misma, pues tiene el supuesto de que el ser humano es un animal incompleto. Es decir, si los seres humanos fuéramos animales biológicamente cerrados, si nuestra biología, como al resto de los animales, si nuestra biología nos dijera exactamente cómo tenemos que responder ante X estímulos, entonces el ser humano no necesitaría de ningún esfuerzo adicional, de ningún esfuerzo cultural adicional para solventar problemas, puesto que esos problemas ya estarían resueltos por nuestra propia biología. En estricto sentido, ni siquiera serían problemas, bastaría solamente con dejarnos vivir, con vivir como por inercia, vivir estimúlicamente o vivir instintivamente, ¿no? En general, en la realidad humana tenemos arquitectura, pero tenemos también arte y tenemos también filosofía, pues justamente por ser esos animales contradictorios, esos animales incompletos, esos animales rotos respecto de nuestra relación con nosotros mismos y respecto de nuestra relación con el mundo, y necesitamos del arte, y necesitamos de la filosofía, y necesitamos de la arquitectura para sanar esas fisuras que nos distancian de nosotros mismos y que nos distancian del mundo. La arquitectura, por ejemplo, nos da un lugar. Somos los seres desarraigados, digamos que por naturaleza somos desarraigados. Aquí me gustaría abrir un breve paréntesis. Prácticamente todas las religiones monoteístas tienen un mito fundacional que tiene que ver con la expulsión del paraíso. Los que hemos sido formados o los que pertenecemos a comunidades, creamos o no en ello, pero digamos de la tradición judeocristiana, pues sabemos, por ejemplo, del mito de la expulsión del paraíso de Adán y Eva, ¿no? Eso ha sido muy estudiado, por ejemplo, por Peter Sloterdijk, ¿no? Uno de los libros que traje aquí como referencia, el libro de Esferas de Peter Sloterdijk, dedica un capítulo justamente a la expulsión del paraíso. La expulsión del paraíso como un mito, por supuesto, pero como un mito que nos ayuda a explicar por qué nuestra sensación en la vida es esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, ¿no? Y entonces la arquitectura viene a solventar ese problema. Pero si los seres humanos supiéramos bien cómo vivir, supiéramos cómo vivir naturalmente, pues efectivamente tampoco necesitaríamos de cualquier otra manifestación artística. Bastaría solamente con dejarnos vivir, con vivir biológicamente. Y tampoco necesitaríamos filosofía. Puesto que la filosofía lo que trata de hacer es justamente de buscar una orientación profunda y radical de nuestra vida. Y si buscamos una orientación profunda y radical de la vida es porque de inicio no tenemos esa orientación. Es decir, porque de inicio la vida de los seres humanos pues carece de sentido y habrá que construirlo. Para unos seres que ni siquiera sabemos cómo vivir, pues es muy difícil incluso encontrar el sentido de que estemos vivos, ¿no? La filosofía entra ahí como un mecanismo similar al de la arquitectura,
cuajar con el mundo, para la filosofía ayudarnos, por ejemplo, a comprender por qué estamos aquí y cuál sería nuestra tarea. Y en el caso del cine, como en cualquier otra manifestación artística, pues también justamente parte de esa dificultad de pertenecer al mundo. Entonces, ahí hay un vínculo que es muy interesante y creo yo poco explorado entre el cine y la arquitectura, o entre cualquier manifestación artística y la arquitectura en sí misma. Y el otro punto en común es justo el que esbozaba tomando a Bachelard, Bachelard insistiéndonos cómo la casa no tendría que ser tomada como un objeto. Evidentemente Bachelard no está diciendo que la casa o que las casas no sean un objeto. Efectivamente son un objeto. Pero lo que él está diciendo es que para resolver los problemas más fundamentales de la realidad humana no basta con considerar a la casa como un objeto. Es decir, que tratar la casa como un objeto sería una cosa completamente superficial, sino que tendríamos que tratarla a la casa como algo que trasciende su mera objetividad. Una casa que no solamente son, por ejemplo, los muros que vemos o la disposición de los materiales que están puestos en un espacio determinado, la distribución de espacios específicos, por ejemplo, para alimentación, para higiene, para descanso, etc. La casa sería mucho más que la disposición material y objetual de elementos, ¿no? En el cine sucede más o menos lo mismo, es decir, el cine puede ser considerado, y efectivamente es considerado, como un objeto muy peculiar porque el cine es un objeto de duración, el cine es un objeto temporal, el cine es un objeto que dura, por ejemplo, en el caso de una película que dure 2 horas, pues es un objeto temporal con elementos visuales, innegablemente, y sonoros también, innegablemente, pero es un objeto temporal, digamos, de 2 horas si nos aproximamos a una película. ¿Es válido acercarse a una película como si fuera un objeto? Por supuesto que es válido, y muchos tipos de análisis cinematográfico, por ejemplo, tienden a la comprensión de una película como si esa película fuera un objeto. Pero también es válido decir que una película o que un material audiovisual es mucho más que un objeto. Por ejemplo, una película también puede ser vista como un campo de relaciones. Entonces, yo no me aproximaría solamente a una película como si me aproximara a un objeto de duración que tiene imágenes y sonidos, o imágenes y silencio, ¿no? No solamente me aproximaría como para ver qué es lo que me dice ese objeto o cómo está articulado ese objeto, sino que además de poderme acercar al cine como un objeto, me puedo acercar al cine como una experiencia o como una especie de encuentro que tengo yo efectivamente con ese objeto. Es decir, que la cualidad objetiva del cine, y lo mismo la cualidad objetiva de la arquitectura, precisamente por ser objetos, tanto una casa como una película, no clausuran la posibilidad de análisis por el simple hecho de ser tomadas como eso, como objetos, sino que se puede enriquecer el acercamiento al tomar, por ejemplo, el cine como una especie específica de encuentro que yo como espectador estoy teniendo con imágenes y sonidos, pero yo estoy involucrado en ese encuentro y en esa experiencia cinematográfica, y lo mismo sucede con la arquitectura. La arquitectura yo la puedo tomar fríamente como un objeto, la puedo describir fríamente por medidas, por números, por tamaños, por volúmenes, pero al mismo tiempo la arquitectura la puedo yo ver o vivir en un sentido más profundo como una relación, es decir, como un objeto específicamente, pero un objeto que está diciéndome algo o interpelándome en un sentido no solamente perceptivo, sino corporal por completo e incluso afectivo. De tal manera que yo puedo tener una experiencia, y eso es muy estudiado por Gaston Bachelard en el libro que ya referí de la poética del espacio, que yo puedo tener una experiencia arquitectónica
extraordinariamente profunda sin ni siquiera estar en condiciones de describir las condiciones físicas de un lugar o de describir las condiciones objetivas. Pero sí que puedo decir, por ejemplo, los recuerdos que me evocó el haber estado en cierto lugar, o sí que puedo decir las emociones que brotaron de mí por haber estado en ese lugar, y que a lo mejor cuando alguien me diga, pero ¿visitaste X lugar? Sí, sí lo visité, ¿no? ¿Y cuáles eran las características de ese espacio? A lo mejor yo ni siquiera estoy en condiciones de poder decir cuáles son las características físicas u objetivas, pero sin duda que he tenido una experiencia arquitectónica. Y lo mismo puede suceder con el cine. Puedo estar en condiciones de no decir cuáles son las características que tiene el cine como objeto, puedo no describir plano por plano lo que está sucediendo, pero puedo tener una experiencia de encuentro, por ejemplo, con los personajes que están en una película o con el realizador o la realizadora de ese producto cinematográfico, ¿no? Entonces, por cerrar este primer núcleo de ideas que presentaba desde el principio, pues solo me quedaría insistir en esos dos puntos en común que tienen la arquitectura y el cine. Uno de ellos es que parten de las necesidades más básicas del ser humano, de las necesidades de ser seres frágiles, seres vulnerables, seres rotos, y que las dos, y que cualquier manifestación artística y que la filosofía entera incluso es una especie de medicina para esa fractura que vamos cargando los seres humanos de nacimiento, digamos, sucede con la arquitectura y el cine, y por otro lado, la idea de que tanto la arquitectura como el cine, aunque sean objetos, uno es objeto espacial, podríamos decirlo, aunque creo que es equívoco, decir solamente que la arquitectura es un objeto espacial, y el otro es un objeto temporal, que aún siendo objetos espaciales y temporales, tanto arquitectura como cine son mucho más que objetos, son campos de relación o son experiencias. Esas son las ideas que quería esbozar en este primer núcleo que tenía que ver con definir el cine y definir la arquitectura. Bueno, y a propósito de estas ideas que esbocé para el primer núcleo temático, pues tenía aquí varios libros que quería compartir con ustedes y que sirvieran como sugerencia por si quisieran ampliar en la reflexión. Uno de ellos ya lo mencioné y es el de Peter Sloterdijk. Tiene esta trilogía de libros que se llama Esferas. Traje el de Esferas 1, que también es subtitulado como Burbujas. El Esferas 2 es Globos y el Esferas 3 es Espumas. Yo diría que es una enciclopedia fenomenológica del espacio, es uno de los esfuerzos más interesantes que hay para comprender el espacio en la filosofía contemporánea y bueno, recomiendo mucho a Peter Sloterdijk para estos temas. También un filósofo, aunque gran parte de la filosofía de segunda mitad del siglo XX y la antropología filosófica del siglo XXI, pues ya dan, digamos, por sentado todo este tema del ser humano como cargando esta contradicción y esta dificultad vital de ser seres incompletos, pues tenía un libro que lo mostraremos en pantalla también, que se llama Filosofía de la Finitud, de un filósofo contemporáneo catalán que se llama Joan Carles Melic, que bueno, hace efectivamente mucho énfasis en ese carácter de la vida humana como incompleta o como lacerada o como rota. Y ya más específicamente en el campo arquitectónico y en el campo cinematográfico, pues un pequeño libro, un libro de un cineasta y de un artista audiovisual que es genial, que se llama Nathaniel Dvorsky. Tiene un libro que se llama Cine Devocional. Suena el título así como si fuera una cosa casi religiosa, ¿no? El cine como devoción. Desde los primeros párrafos se sale de esa idea, pero más bien habla de cómo el cine
es mucho más que un objeto y es particularmente una experiencia que viene a conmover en un sentido no cursi, ¿no? Sino a mover la vida en sus cimientos de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los autores contemporáneos que ha pensado el cine desde esta perspectiva que les compartía a ustedes. Y desde lo arquitectónico específicamente, pues bueno, está el libro de Atmósferas de Peter Zumthor, que creo que es un libro también más o menos obligado para arquitectos, ¿no? Y por supuesto, el que ya mencioné, aunque no lo tengo aquí porque lo dejé en mi oficina del ITESO y no puedo entrar ahorita allá, pero La poética del espacio de Gastón Bachelard.